primero de ellos tiene que ver con la política en torno a la formación del posgrado de educación, la forma de entender lo que se forma en el posgrado, que hay un trabajo previo realizado en 2 talleres internacionales de la formación, convocados en su momento por la doctora María Ibarrola, la doctora Lupita Moreno, la doctora Elia Sañudo, la maestra Marilena Mororo Pesa, en el que se discutió en el país qué se estaba formando, para qué se estaba formando en el posgrado, y hay alguna propuesta realizada en un documento educativo, al cual marca algunas pautas de discusión respecto a qué se debe considerar en la formación de especialización, de maestría y doctorado, como propuesta de trabajo. El otro punto es el desarrollo y el crecimiento de los posgrados en educación en el país, que como muchos de ustedes saben, hay ejercicios al respecto, hay muchas investigaciones de corte descriptivo y cuantitativo que nos dicen, pero hemos encontrado en la investigación que realmente no hay un documento que nos diga, este es el definitivo. Si bien es cierto, acudimos a la NUYES, al CONACYT, pareciera que los posgrados de educación tienen una naturaleza vertiginosa de nacer y morir en las últimas décadas. La forma en que se gestiona el conocimiento, que es la parte que nosotros estamos incorporando a este proyecto, no solamente la parte descriptiva y demás, que ahorita vamos a platicar, sino aquello que pasa en los posgrados, qué se forma, lo que se produce en los posgrados, cómo se usa ese conocimiento y se vincula con lo anterior. Y finalmente, para que esto, esperamos generar información para la comprensión del posgrado educativo y su incidencia en el desarrollo nacional. Sabemos que es un propósito muy amplio, pero en la medida que planteemos eso será en la medida que podamos caminar. No nos podemos quedar tranquilos solamente con la parte de la descripción de cómo está. Y bueno, desde esa mirada planteamos este simposio y la investigación en general. Queremos no solamente describir y explicar al posgrado dónde están, sino intentar comprenderlo. Y hemos estado encontrando ya cada vez más investigaciones que se dedican a ver las prácticas de formación en el posgrado. Y bueno, la investigación que nos reúne se titula La comprensión y estrategias para la gestión del conocimiento científico en los programas de posgrado en investigación, convocada por la Red de Posgrados en Educación, ya que nuestra misión es intentar incidir en la política educativa para la toma de decisiones en los posgrados en el país, como un baluarte, una fortaleza para el desarrollo nacional. En esta investigación, que es una y son 2 investigaciones a la vez, son 2 equipos de trabajo, participan 40 investigadores de diferentes entidades de la República, ahí se las describimos, pero vamos, fue una convocatoria abierta a los miembros de la red de posgrados, a los miembros de RedMIE y a quienes se han querido sumar a este proyecto. El proyecto se financia a través de cada institución y un pequeño aporte que la red de posgrado está desarrollando con gastos de tipo operativo y bueno, en su momento las publicaciones y demás. Pero lo que nos ha permitido es la conjunción de estos trabajos y realmente reconocer nuestras áreas de fortalezas en los campos de formación, pero hay algo que nos reúne a todos, me parece, y bueno, mis compañeras dirán sí o no, una preocupación sobre qué estamos formando en el posgrado y para qué estamos formando en los posgrados en educación y cómo darle relevancia a lo que dice. Estas entidades, tuvimos ciertos movimientos, pero podríamos decir que son 15 entidades las que ya prevalecen, con la representación en cada una de ellas, con 25 instituciones de educación superior y investigadores independientes, como el caso de Marta López, Corina Smerkel y otros 2 colegas del Estado de México. ¿Para qué? Esto es lo que nosotros queremos con esta investigación que les vamos a compartir, las formas en las que se gestiona, consume y produce la investigación educativa en cada una de esas instituciones, para establecer las condiciones para fortalecer los modelos de gestión del conocimiento en las mismas y aportar algo que nos preocupa a todos, la cultura científica educativa y potenciar el desarrollo de la educación misma. Brevemente, la investigación tiene 2 fases, una fase cuantitativa y una fase cualitativa. En la primera se va a trabajar de la discusión de política y el desarrollo del posgrado con el trabajo de Rosa Amalia y de Marta López, y en la segunda parte cualitativa un poco más acercando el trabajo de la doctora Elia Sañudo. ¿Qué queremos en la primera parte? La identificación de esos programas de posgraduación, desde los sujetos, los actores a través de un instrumento en línea para aplicarse en esas instituciones. Ya se hizo un mapeo en las entidades y ahorita lo vamos a platicar. Y queremos describir y respondernos cuáles son las tendencias de formación que prevalecen
al menos ahorita en esas 15 entidades del país donde estamos participando. Y la siguiente parte, que es de índole cualitativo, tiene que ver con que en cada entidad se seleccionarán estudios de caso para ir a las prácticas en la formación de posgrado. Una fase cualitativa intensa, que es la que empezamos nosotros a arribar el próximo año. Prácticamente ahorita estamos cerrando la primera etapa de tipo cuantitativa, que es lo que vamos a presentar. Y bueno, queremos saber finalmente cuáles son los modos de producción del conocimiento en las instituciones de posgrado que nos van a develar las formas de entender lo que es la formación para la investigación, en la investigación y definitivamente qué tipo de conocimiento científico educativo se produce en esos programas de posgrado y qué es el aporte que se está haciendo a nivel nacional al respecto. Brevemente, el desarrollo del posgrado, aunque bien es cierto, en el posgrado del país se data en 1910, los posgrados en educación se ubican en 1930 y obviamente en el centro del país, pero ha habido fases importantes que determinan hasta dónde va. Y es en la década de los 80, 90 donde hay, y la literatura así nos lo dice, un crecimiento desbordado de los mismos, irregular, disperso, homogéneo y demás, que está derivado de elementos de política educativa que ya nos trabajará Rosa Maya. El dato más reciente que nosotros encontramos es el de ANUYES, que ubica este número de programas de posgrado, pero luego vamos a ver que hay otro estudio que hicieron los colegas del Estado de México, David Pérez Arena, 2 años antes había más. Entonces algo pasa, él reportaba en su estudio 1829, el ANUYES luego reporta 1798, hay una movilidad de programas que todavía no nos queda claro. Efectivamente está la vigencia o no, ha sido un poquito complicado el acceso a la información de las instituciones al respecto, pero como ustedes pueden ver, según la estadística de la ANUYES, la mayor oferta la encontramos en el nivel de maestrías. Y es igual, y lo encontramos en el estado del conocimiento de la investigación educativa, que la mayor producción del conocimiento de investigación educativa son en los programas de posgrado y son en la maestría, y obedece a esta condición. Estos son los puntos problemáticos, y ya dejaré la voz a mis compañeras. Dan cuenta, esta no certidumbre no solamente numérica de los programas de posgrado, su ubicación, su modalidad, sino la forma de entender esa heterogeneidad que nos hemos encontrado respecto a qué es la finalidad del posgrado, ¿sí? Aunque hay una clasificación por el CONACYT de investigación y profesionalizantes, ni aún así esos conceptos realmente se operan de la misma manera en cada institución. Y diría Lupita Moreno, también esos programas híbridos y otras formas diferentes que se van tornando, porque quien desarrolla el currículo en un programa de posgrado le imprime su sello, le imprime sus significados, le imprime su manera de entender y producir el conocimiento, ¿sí? Entonces puede haber programas profesionalizantes con una gran carga de investigación, pero están catalogados de esa manera, ¿sí? Entonces no realmente esa clasificación ha ayudado tanto a comprender qué es lo que se produce, pero también está apareciendo. Y bueno, la producción de conocimiento en los posgrados representa, como decíamos, una fortaleza para la investigación educativa, pero no así, y eso es lo más preocupante, la incidencia en la mejora educativa. O sea, hay igual más programas, más instituciones, pero pareciera que la educación no mejora. Desde ese escenario planteamos este simposio y bueno, con el conocimiento de mis compañeras, le doy el uso a la palabra a Rosa Amalia y le pediría a la señorita si abre la otra presentación, por favor. Buenos días. Vamos a iniciar con la primera presentación. Y me dio la tarea de contextualizarnos en los conceptos de los cuales vamos a hablar. Primero, las políticas públicas, como ustedes pueden observar en la lámina, de manera general su origen tienen en los años 80, de manera formal, ¿sí? Porque anteriormente, desde los años 50, con la creación de la ANUYES, de alguna manera ya había un impulso importante y apoyo a los posgrados en México. No es hasta cuando se crea el primer Plan Nacional de Desarrollo que se formaliza esto a nivel nacional, y de ahí que se desprendían los programas sectoriales, que se llamaban programas simplemente programas en el área de educación, programas, etcétera, que se desprendían del Plan Nacional de Desarrollo y posteriormente con el tiempo
cambiaron. Desde el punto de vista del marco jurídico, podemos observar que las políticas públicas son un conjunto de lineamientos generales del gobierno que pretenden dar respuesta a las diversas demandas de la sociedad, constituyéndose como una herramienta instrumental. Es decir, es un documento que nos permite, o sea, las políticas públicas nos orientan hacia dónde queremos ir como país. Y esto baja necesariamente a las instituciones de educación superior y a todas las instituciones de los diferentes niveles educativos. Pero, ¿qué son las políticas y los posgrados en educación? Bueno, estas políticas educativas, tanto las de educación que se encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo, como las de Ciencia y Tecnología que se encuentran en los planes especiales del CONACYT, se conciben y constituyen como procesos conjuntos de criterios que van a ir encauzando y van a ir dando sentido a las estrategias y líneas de acción que se encuentran en el mismo Plan Nacional de Desarrollo y en el mismo Plan Especial de Ciencia y Tecnología para determinar la orientación y las prácticas de los posgrados en el ámbito educativo. La siguiente, por favor. Vemos aquí, entonces, los dos grandes documentos que van a orientar la educación de los posgrados, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Especial de Ciencia y Tecnología. Pero también hay otras políticas que van a determinar hacia dónde van los rumbos de los posgrados en cada institución, y estos son las políticas institucionales, porque dependiendo de la orientación de la institución y de su vocación, ¿verdad?, van a poner en práctica esas políticas, tanto educativas como de ciencia y tecnología. Y esto lo podemos observar plasmado precisamente en los objetivos, en la misión y en la visión de cada una de las instituciones, que son precisamente los elementos orientadores para lograr los objetivos de las políticas nacionales. Pero también hay otro elemento sustancial que va a determinar los rumbos. No es lo mismo un programa de posgrado en ciencias que en el área de ciencias sociales, que en el área de medicina, que en el área de química, ¿sí? Cada una tiene su propia orientación, su forma de abordar el conocimiento y, por supuesto, hay una cultura académica en cada uno de los grupos que pertenecen a esos programas de posgrado. Y vemos cómo las políticas van bajando, pero se van adecuando dependiendo de la visión, no solo de las instituciones, sino también de las personas. Y entonces todos estos elementos van a tener una conjugación que va a permitir abordar tanto las estrategias como las acciones para lograr los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Perdón, la siguiente. Aquí de manera rápida podemos observar cómo los posgrados existían desde los años 30 y seguramente eran simplemente de especialización. Poco a poco fue incrementándose tanto el número de posgrados como la orientación, los lineamientos, y vemos aquí algunas fechas importantes, como son en los años 50 la creación de ANUYES, que da los primeros impulsos de apoyo al desarrollo de la ciencia y tecnología y a los programas de posgrado. En 1970 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que comienza a dar una orientación, ¿sí? En 70 y 76 entre 70 y 76 había 226 programas de posgrado ofertados en 13 instituciones educativas de educación superior. 21 de ellos correspondían solamente a los posgrados de educación. Vemos también cómo este periodo de 1900, en los 80 hay un cambio importantísimo a nivel nacional en la vida del país, en su vida económica, en su vida política y en su vida educativa. Se crea el primer Plan Nacional de Educación Superior derivado del primer Plan Nacional de Desarrollo, el cual fue planteado para 1981-1988. Pero no nos olvidemos también que en 1984 se firma el GATT con Estados Unidos,
el cual permite a México, y vemos aquí cómo también los aspectos económicos tienen que ver mucho con la educación, cómo esto va a incidir definitivamente en la formación de los profesionales de la educación, en los diferentes niveles educativos, porque hay una visión, una orientación hacia la formación para el trabajo. Y esto tiene que ver también con la formación de los investigadores y con la formación de los docentes. Y es aquí, con la formación de los docentes y de los investigadores, que va a incidir el desarrollo de los posgrados, como ya había comentado Ruth, que es en los 80s donde se da un fuerte desarrollo e incremento de los números de posgrados, precisamente por este ámbito social, económico y político que permite un mayor crecimiento, no solamente. Y por supuesto, en esa misma década se crea el primer programa nacional de posgrado, donde afortunadamente tuve la posibilidad de participar, y esto permitía, o sea, su objetivo era orientar a los posgrados hacia una calidad. Y se daban orientaciones de procesos de gestión, de calidad de los profesores, de calidad de las instalaciones, de la infraestructura y del crecimiento en general de todos los posgrados. Y por supuesto, de los posgrados en educación. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos cómo precisamente ese primer plan nacional de posgrados, sus propósitos eran ofrecer recomendaciones, criterios y lineamientos para planear, organizar, evaluar, coordinar y financiar estudios de posgrado. Cosa que no ha cambiado en la actualidad. Los objetivos siguen prevaleciendo. Vemos aquí también cómo ya en 1989 el número de alumnos en las maestrías, sobre todo las de los posgrados en educación, se encontraban registradas solamente en el campo de la educación y de las humanidades. Actualmente también hay posgrados que se ofrecen en educación en el campo de la administración. Y vemos cómo ya van en incremento, pero también se concentran mucho todavía en la Ciudad de México, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Entre 1991 y 1998, las políticas educativas continúan orientadas hacia la calidad de la educación, pero se van creando instrumentos y estrategias sumamente importantes, como las que pueden observar en esta siguiente lámina. Una de ellas, que es de ámbito nacional y sobre todo para la educación básica, que es el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, y donde se establece la transferencia hacia los gobiernos estatales de la dirección de los establecimientos educativos. Pero podemos observar, por ejemplo, aquí, cómo estas estrategias de la política de calidad educativa va generando incluso hasta el siglo XXI, a principios del siglo XXI, nuevas estrategias como son las escuelas de calidad, el programa de gestión para educación básica, donde lo importante de la gestión escolar es la capacitación de directivos, de profesores y de la gente que está en el campo de la administración. Porque una de las cosas que se habían trabajado muchísimo era la capacitación de profesores, de docentes de investigación, pero se había dejado de lado en parte toda la parte de la administración. Y entonces, bueno, ahí hay una incidencia importante y podemos observar cómo a través del tiempo pues continúa esta importancia de la calidad educativa, y actualmente tenemos un programa que se llama Ruta de Mejora Escolar, que hay un cambio, hay un sesgo muy importante en la forma de la gestión que se está dando en las escuelas y que abarca también la parte del trabajo en aula de los profesores. Bueno, entonces en el 2004 podemos observar también cómo una de las estrategias, bueno, entre las estrategias de las políticas educativas se encuentran las reformas educativas en los diversos niveles
No son políticas las reformas, son instrumentos para poder lograr las políticas. Y encontramos esta reforma educativa de la educación media superior, que es verdaderamente importante porque es donde se integra el sistema de educación, inicia el trabajo de la integración del sistema de educación media superior con los diversos institutos, escuelas vocacionales para integrarse en un solo instituto, que tuvo, pues, por supuesto, algunas renuencias por parte de algunas instituciones para poder ingresar. Desde el principio podemos observar cómo la UNAM, a pesar de que estuvo participando de manera muy activa en la integración de estos programas y de esta reforma, él al final dijo, no le entramos con nuestros alumnos de educación media superior. El Politécnico entra, participa, se integra y después se tiene que salir con el movimiento del Instituto Politécnico Nacional. Pero las estrategias principales de las reformas no han cambiado y siguen siendo, por ejemplo, el servicio profesional docente, que integra ingreso, promoción y desempeño de los profesores y de los investigadores. El programa de formación docente y los programas de formación de recursos humanos basadas en competencias. Se incrementan de manera exponencial la oferta de los posgrados de educación, porque además debemos de considerar que no solamente es el incremento y el desarrollo de los posgrados de educación, sino de todos los posgrados, pero además el incremento en número muy importante de las instituciones de educación superior que ofrecen estos posgrados a nivel nacional. Bien, la siguiente. Vemos aquí cómo las políticas del PESID tienen también como política educativa el incremento de la calidad de los investigadores, de la calidad de la infraestructura para investigación y del impulso de los programas de posgrado. Pero desde el 2001 hasta la actualidad, los programas que, la siguiente por favor, que son de área estratégica, o sea, los campos de conocimiento de las áreas estratégicas, las podemos observar en esta lámina que van desde la biotecnología hasta las matemáticas aplicadas. Pero no encontramos a la educación como un área estratégica. No obstante, en el Plan Nacional de Desarrollo podemos observar que una de las áreas estratégicas es precisamente la educación. Y ya en el campo de la investigación y del posgrado no se considera estratégica, cuando los posgrados en educación atienden a todas las poblaciones de los diversos niveles educativos, a sus profesores principalmente. ¿Por qué? Porque cuando se inicia este impulso a la capacitación y formación de docentes, es ahí donde entra precisamente y donde participan los posgrados de educación. ¿Cómo? Formando profesores, formando a sus profesores de educación básica, formándolos también como investigadores. Bueno, aquí pueden ustedes observar, no es necesario que yo se lo lea, cuáles son las diferentes estrategias y las acciones que el PESID pues ha implementado precisamente para el incremento de la calidad en los posgrados. Tenemos aquí otras estrategias, estrategia 2, estrategia 3, y todo tiene que ver con la formación de investigadores, con la mejora de las condiciones. La siguiente, por favor. La estrategia 4, que es ampliar la cooperación internacional. Todas son estrategias, no son políticas. Bien, y en el 2015 podemos observar cómo a través del tiempo y con la continuidad de las políticas educativas a nivel nacional en ambos programas que orientan las actividades de los posgrados, observamos cómo suman en total en el PNPC 1,943 posgrados, de los cuales, de los posgrados de educación, encontramos 3 especialidades, 44 maestrías y 20 doctorados. Son 63 programas en total
que hacen el 0.032%. Si nosotros vemos estadísticas anteriores, podemos observar que los posgrados en educación eran mucho más, el número era mucho mayor y el porcentaje, por supuesto, era mayor. Pero debemos de considerar que en los últimos años se han creado nuevos posgrados en todas las áreas, se han creado nuevas instituciones y esto hace que el número de posgrados en educación disminuya, ¿sí? En porcentaje, no en cantidad, simplemente en porcentaje. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos que trabajar más, crear más posgrados en educación. Ya voy a terminar. Conclusiones. El campo educativo no es considerado como área prioritaria en el campo de la ciencia y del desarrollo de la ciencia y la tecnología. En el campo de las políticas de ciencia y tecnología. No es considerado como una área prioritaria, no obstante que en el Programa Nacional de Desarrollo sí. Los programas de posgrado en educación se apegan a los lineamientos generales de las políticas de educación y de ciencia y tecnología, pero no hay una política específica para los posgrados que van a atender a todos los docentes, ¿sí?, de todos los campos del conocimiento. El número de posgrados en educación ha incrementado a nivel nacional, así como aquellos que se encuentran registrados en el PNPC. A través del tiempo, en realidad sí se han incrementado el número de posgrados, no solamente a nivel nacional, también los programas de calidad en el CONACYT. Los posgrados en otras áreas también se han incrementado, lo que ya les había comentado, pero en mayor cantidad, tanto a nivel nacional como en el PNPC, por lo que el porcentaje global, en lugar de incrementar, parece, pero no disminuye. La siguiente, las políticas educativas dirigidas a otros niveles educativos impactan el desarrollo, la oferta, la demanda y la calidad de los posgrados en educación. Y le impactan de manera definitiva, tanto positivo como de manera negativa. Y las políticas institucionales determinan la velocidad con que los programas de posgrado en educación incrementan su calidad y pertenecen al PNPC. Esto va a depender finalmente de las dinámicas institucionales, de sus políticas institucionales y de su normatividad. Pues es todo, muchas gracias, discúlpenme por haberme pasado. ¿Me pasa? En donde lo que estamos haciendo es presentar a ustedes los resultados preliminares que se han obtenido de la aportación de los investigadores de los 15 estados que están participando, que ha sido una participación que se ha ido incorporando en algún momento diverso y que permite tener ahora los datos que tentativamente estamos presentando, porque van a sufrir algún ajuste en el proceso de análisis que se va a hacer para su presentación final. Entonces, lo que tenemos acá recuperado en la gráfica, que no sé si ya está, ustedes pueden ver que está esta gráfica construida presentando, ¿se alcanza a ver? No se alcanza a ver, ¿por qué? Pues quién sabe. Bueno, yo les digo, tenemos ahí en la gráfica, esta gráfica de barras que está puesta aquí, lo que nos está mostrando es cómo están distribuidos los programas de especialidad, maestría y doctorado en los estados que están participando con nosotros en la muestra que tenemos. En la columna más clara están las especialidades, ¿sí? La columna del verde más claro es especialidad, es por lo general el dato de inicio, el pegado al nombre del estado. Zacatecas son 6 programas, 19 de maestría y 6 de doctorado. Si se fijan, este mismo orden es el que está puesto y hay estados que no aparece en alguno de las modalidades de posgrado porque no la tienen o porque no nos proporcionaron el dato. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que hay una proporción de aproximadamente 75% para maestrías. La maestría es el posgrado más numéricamente alto, y tenemos que los programas de especialidad son menores en proporción, digamos que hay
Si hay un 75% de maestrías, hay un 15% de programas de especialización, ¿sí? Y los doctorados pues representan un número menor en proporción, precisamente porque no se ha logrado avanzar en problemas, en la solución de problemas como son la titulación. Nos tenemos índices de titulación bajos y el programa de posgrado, que en general es un programa de investigación, no está directamente relacionado con los intereses de quienes han cursado programas de maestría con fines de profesionalización y para mejoramiento de la calidad de la práctica educativa, como ustedes lo podrán apreciar con base en las políticas que acaba de referir Rosa Amalia, ¿no? Entonces, de estos datos lo que podemos apreciar es precisamente el mayor número de programas de maestría y los estados que tienen mayor número de programas de posgrado. Estamos viendo, por ejemplo, que Chiapas tiene un número impresionante de programas de posgrado, que lo tiene igualmente alto Puebla, que en el Estado de México hay también un número significativo en el Distrito Federal. Hay de alguna manera presencia de los estados que son estados con un mayor grado de presencia educativa en el país históricamente hablando, y estamos viendo también que se ha multiplicado el número de programas, como se decía en una plática anterior, sin que esos egresados de los programas de posgrado hayan tenido un impacto representativo en la participación en solución de problemas, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver que todavía nos faltan precisar algunos datos, que todavía estos datos no son definitivos, pero que ya nos marcan las tendencias que están presentes en estudios previos, como los que hay planteados en el estado de conocimiento de investigación de la investigación educativa y en otros estados de conocimiento como filosofía, teoría y campo de la educación, donde hay otros colegas que han hecho estudios semejantes. Ahorita vamos a plantear. Ahora tenemos acá un dato bien interesante que tiene que ver también con la política educativa, no lo pude apreciar en lo que nos dijo Rosa Amalia, pero la propia política ha favorecido el que se haya dado una multiplicación de instituciones educativas privadas para atender las necesidades de posgrado. Y eso se ha relacionado con que cuando una institución pública quiere abrir un programa de posgrado, hay una serie de requisitos muy estrictos que cumplir, que si no están cubiertos no se puede abrir el posgrado, y que han dado lugar a que se abran programas interinstitucionales donde las instituciones aportan cada una sus capitales en términos de doctores, que es el grado que ya se pide obligadamente en los docentes para poder participar, y eso ha permitido que se hagan algunos programas de doctorado interinstitucional que permiten atender la demanda en estados y en instituciones que no tienen consolidados sus cuerpos académicos, que no tienen las condiciones que se exigen para darle reconocimiento de validez oficial al programa, cuando las instituciones no son autónomas, ¿no? Y no tienen su propia posibilidad de gestión. Entonces, si ustedes se fijan, aquí el número que nos daba Ruth de programas de posgrado es un número muy alto, y las instituciones que están participando, según el dato de Anuyes, en esos 1.700 programas de posgrado, el número de instituciones más alto corresponde a instituciones privadas. Y aquí lo ven en la gráfica, las públicas son las verde claro y las privadas son las verde oscuro. Solo con ver la extensión ustedes se pueden dar cuenta, y ahí están los números. Por ejemplo, en Puebla tenemos 43 instituciones particulares que están ofreciendo programas de posgrado y 4 privadas. Digo públicas, perdón. Las privadas son las 43. Si se fijan, en Jalisco son 26 las privadas, 9 las públicas. En el Estado de México son 40 las que están participando por el sector privado, 5 las que son públicas, y en Chiapas hay 30 instituciones privadas y hay 5 instituciones públicas.
Entonces eso de alguna manera habla de condiciones institucionales diferentes para la producción de los cuadros y habla de requisitos distintos y más flexibles que se han ofrecido a las instituciones privadas para que obtengan el famoso REBOE, que es lo que respalda su quehacer como instituciones formadoras de posgrado. Esto ya nos perfila ciertas tendencias que son las que dan pauta para hacerse planteamientos o preguntas acerca de cuáles son los contenidos de los planes de estudio, los perfiles de egreso, las misiones, las visiones que tienen esas instituciones y cómo esto está ligado o no a los programas educativos en México, que son los que están viviendo la dolorosa situación que todos conocemos acerca de que estamos reprobados en lectura y en matemáticas y en manejo de lenguajes, y que comparados con otros países con los que estamos compitiendo en la OCDE, por ejemplo, pues estamos ocupando lugares muy bajos, y eso da pauta a que nos estemos preguntando aquí qué está ocurriendo con el posgrado y queramos comprender cómo es que se está dando esa formación y cómo se está insertando en el panorama de política pública y de problemática educativa que tenemos en México. Y a partir de esta información, cómo gestiona la investigación estas instituciones. Todo este asunto tiene su origen, entre otros autores importantes, tiene su origen en la propuesta de los modos de producción de Gibbons y algunos otros autores, que pusieron el acento hace ya algunos años. Ustedes verán que aunque apenas está empezando a escucharse en el ámbito académico la propuesta de Gibbons, bueno, ya tiene un buen tiempo en el mercado académico, digamos, un par de textos que han sido determinantes y definitivos para ir entendiendo la lógica con la que se produce el conocimiento en las instituciones. Lo que propone Gibbons y su equipo es que mientras más se trabaja con esquemas de investigación tradicional surgidos de las ciencias duras, positivismo, pospositivismo, etcétera, menos posibilidades hay, menos opción hay a tener un efecto directo en los usuarios, en la toma de decisiones, etcétera. Y que es importante darle un giro, empezar a organizar la investigación de una manera distinta para que realmente podamos tener el efecto que queremos en función de los resultados. Así entonces surgen ahí el modo 1, el modo 2 de producción de conocimiento, y ya en muchos textos, en artículos, en algunas revistas científicas está apareciendo el modo 3, que está más asociado al asunto del empoderamiento social, está más situado en el darle las condiciones a los usuarios para que puedan organizarse, tomar decisiones informadas y poder incidir en las decisiones políticas. Y bueno, pues no es solamente el único referente, pero sí fue como un parteaguas y me gusta mencionarlo así, porque pienso que en función de esto es que empezamos a suponer que no era el asunto de hacer más investigación o de que sea investigación aplicada o que fuera investigación en contextos de financiamiento o institucionales en donde hay un apoyo financiero, sino que más bien estaba asociado a organizar de una manera distinta la investigación. Así implica la relación establecida con la gestión del modo 2 y la posibilidad del uso. Ahí decía yo una relación directa entre gestionar, organizar, trabajar la investigación de una forma distinta. Y lo que llama la atención o lo gracioso de este asunto es que no se trata, insisto, de que sean más investigadores o menos, de que haya más o menos dinero, sino que empezamos a entender y a trabajar de una manera diferente esta investigación. Y el asunto de los cuerpos colegiados es importante, o sea, las redes, macro, micro, redes, las redes que se organizan y se reorganizan a partir y dirigidas a la tarea, ha sido como una parte importante en este asunto. Así entonces, mientras más nos acerquemos al modo 1, menos opciones tenemos de lograr una mejora educativa. Ese es el supuesto. Tenemos una visión normalmente fragmentada.
y empobrecida de los procesos educativos, porque el asunto es que poco fomentan la percepción pública de la ciencia. La ciencia o los resultados de la investigación siempre están pensados por parte del usuario como algo encriptado, como con términos rebuscados, con términos técnicos que no permiten que realmente entendamos qué es lo que se trata o qué es lo que queremos que la persona entienda o qué de ahí se puede apropiar para mejorar su práctica o mejorar la toma de decisiones o para mejorar su percepción y comprensión de la educación, por ejemplo. Así entonces, entre menos posibilidades tengamos de entregarle al usuario, y lo escuchábamos también en el simposio anterior, en sus términos, en sus condiciones y pensando desde esa lógica los resultados, definitivamente no lo van a leer y no la van a entender y por lo tanto no se van a apropiar de los resultados. Así entonces, podemos pensar que la investigación necesariamente tiene que contemplar al usuario desde el problema de investigación. Y entonces, la discusión en diálogos informados sobre asuntos prioritarios para los diferentes usuarios modifica, matiza, aterriza desde las preguntas de investigación. Y el hecho de incorporar en grandes grupos de investigación, como los que ustedes están escuchando ahora, disculpen, incorporar a diferentes niveles de personas que están colaborando en la investigación también permite que podamos empezar a pensar en los resultados como algo mucho más aterrizado y más accesible a los diferentes tipos de usuarios. Y algunos de los hallazgos que se han planteado, y estoy hablando de algo sumamente preliminar en este sentido, es el asunto de que las investigaciones implican que son una dinámica determinante en la forma académica de la institución. De esta manera. Yo creo que durante muchos años luchamos en entidades específicas porque la investigación realmente estuviera presente, de que se fomentara a los investigadores. Luego llegamos a una segunda etapa en donde necesitábamos que los investigadores tuvieran, además de su asunto personal, jugara un poco con las políticas regionales, estatales, institucionales, y que sus trabajos de investigación, que sus proyectos estuvieran asociados a esas líneas, se alinearan a los ejes curriculares, por ejemplo, para diferentes condiciones. Por ejemplo, necesitamos que la investigación esté presente en la formación académica. Hay algunas instituciones, y ustedes lo saben, que muy poco asumen o aceptan que los académicos, que los docentes incorporen dentro de su bibliografía diferente producción personal. Si nosotros alineamos las líneas de investigación con los ejes curriculares y los mismos académicos, entre otras muchas fuentes bibliográficas, están incorporando sus propios trabajos, su producción o la producción institucional, no solamente del académico, sino en general de la institución, podemos pensar que va a haber algún grupo de alumnos que estén interesados en el tema y que se incorporen a los trabajos de investigación haciendo sus trabajos de tesis. Y estos trabajos de tesis implican la acumulación y la progresión de conocimiento sobre ese tema en concreto, que eventualmente se convierten en grupos de referencia para otras instituciones y otros interesados en el tema, tanto en ámbitos regionales como ámbitos nacionales. Y bueno, a lo mejor eventualmente internacionales. Para dar acceso a esta acumulación de conocimiento, necesariamente tiene que haber un repositorio. Y la tecnología es fundamental, tanto para el trabajo en las redes, la comunicación de las redes, como para el planteamiento de los repositorios. Un repositorio implica que ese acumulado de procesos de investigación y de resultados de investigación estén en un lugar digitalizado, abierto y accesible, gratuito para cualquier persona que lo quiera jalar, que la quiera consultar. Así entonces los estudiantes no solamente tienen acceso a lo que se produce en la institución, sino también tienen acceso cualquier otra persona que esté interesado en el tema y que sepa que ahí es viable encontrar conocimiento de última generación que le puede ayudar a comprender objetos de estudio más complejos. Si pensamos en que
la institución tiene una página que le permite tener ahí las revistas digitalizadas y demás cuestiones, y que estas revistas indexadas y con arbitrajes internacionales y demás colaboran, están dentro del conocimiento científico a nivel internacional, entonces estamos hablando de conocimiento de frontera. Esta situación implica que la investigación dinamiza la formación, la investigación dinamiza la forma en cómo distribuimos y usamos el conocimiento, la incorporación en redes de diferentes personas asegura la pertinencia de tanto de los términos como de los mismos objetos de investigación. Si pensamos, cada una de las instituciones que tenemos en Jalisco está situada en alguna parte en cada uno de estos elementos. Muchas ya tienen repositorios, algunas. Muchas más tienen sus cuerpos académicos constituidos en donde se incorporan algunos estudiantes. Las más afortunadas están alineadas sus líneas de investigación, perdón por la cacofonía, con los ejes curriculares, lo cual hace un círculo virtuoso con respecto a la formación de investigadores y la producción de conocimiento. Pero cada una de estas se trabaja aisladamente, cada una de estas tiene su propio cajoncito y su propia lógica, de tal manera que los que están en difusión, que muchas veces lo hablan así, o vinculación para los diferentes convenios nacionales de movilidades y demás, no se llevan muy bien con los colegiados, y los colegiados pues no les gusta soltar sus producciones porque se las van a copiar seguramente, y entonces no las ceden, no las publican, no las ponen en el repositorio, y hay una serie de situaciones que tienen que ver con la cultura. Aquí hay varias etapas de progresión en donde se puede observar desde el punto de que exista realmente investigación hasta el punto que esta investigación sea colegiada, sea distribuida y que pueda dar evidencias claras, rigurosas de cómo afecta su investigación, cómo impacta esa investigación en las diferentes mejoras. No estoy hablando de programas de posgrado profesionalizante, estoy hablando de cualquier programa, sea formación de investigadores utilizando la clasificación forzada de CONACYT, profesionalizantes o de formación de investigadores. Como dice María de Ibarrola, finalmente también la investigación es una profesión, por lo tanto los programas de formación de investigadores también son profesionalizantes. En ese sentido, pues, este asunto de cómo juega la investigación para dinamizar cada uno de los apartados o ejes de las instituciones, no está en que existan estos cajoncitos, sino que se articulen, que estén en red, que se beneficien, que mejoren mutuamente y que sean capaces en sinergia, en hacer que la investigación realmente tenga un sentido y una responsabilidad ética y social. Así, esto es como una primer modelo preliminar para ir entendiendo qué es lo que pasa en las instituciones. Los resultados que tenemos son todavía muy preliminares, son muy precarios. Hicimos un avance en la década pasada en esta investigación con algunas de las instituciones que están en Jalisco, de donde ha salido muchas de estas afirmaciones de las que les estoy hablando, pero ciertamente a partir de las herramientas y los instrumentos que estamos utilizando esperamos tener una idea mucho más clara y a lo mejor finalmente, que ese es el objetivo de la investigación, una propuesta de gestión contextualizada y de ahí algunas posibilidades de intervención en algunas instituciones voluntarias y concretas que nos permiten saber si realmente esto puede o no dinamizar la mejora educativa en su conjunto como parte más importante y sustancial de nuestra tarea como investigadores.